job at selling the snap. Hello, computer. Bueno, pues querido Paco, de nuevo. ¿Qué tal? Vamos con nuestro querido espacio para saber y conocer si somos más o menos romanos de lo que pensamos. Y hoy dedicado a... A Halloween, es lo que toca. Claro. Fíjate que no voy a hablar de que hubiera niños romanos disfrazándose, buscando chuches por las casas, pidiendo chuches o por el foro, pero los Truco romanos... o trato, ¿no? En romano. Trucus o tratus. No, pero sí, evidentemente, los romanos tenían días de difuntos, es más días de difuntos. Tenían unos que se celebraban en mayo y otros en febrero, aparte de otras celebraciones, y sí hacían muchos ritos similares, muy similares a los nuestros. Ah, fíjate. O sea, pero nosotros no hemos hablado de los romanos como clásicos. Eso parece, pero es que, a ver, somos clásicos en todos los sentidos. O sea, para empezar, los romanos, ellos pensaban que, por ejemplo, dentro de una familia es como un árbol, y que el árbol tiene una parte viva y una parte que se ve, quiero decir, y una parte que no se ve, pero está toda viva. Entonces, para ellos, la relación entre los difuntos y los no difuntos de una familia era similar. O sea, todos los difuntos los llamaban manes, y luego dentro de los manes pues podían estar los lares, que eran, digamos, difuntos buenos, familiares que te cuidaban, que sí se convertían, si no les hacías caso, si no atendías las tumbas, si no las limpiabas, si no les llevabas flores, pues se podían convertir en larvas, en fantasmas. Uy, y luego estaban los lémures, que eran otros fantasmas, digamos, más atormentadores, por la noche hacían ruido, este tipo de cosas. ¿Y cómo apaciguaban? Pues mira, para apaciguar a los lémures estaban las fiestas que se llamaban Lemuralia, que eran en mayo, a mediados de mayo, y en los que literalmente el padre de familia hablaba con los fantasmas y los sacaba fuera de casa con un exorcismo que hacía, pues llevaba unas habas negras, unos frijoles, digamos, o alubias pintas, sí, que las iba tirando detrás de él mientras salía de la casa y repetía una frase litúrgica. En este caso era manes parenti exiti, que es manes de mis parientes, alejaos, salir de la casa. Y entonces esto lo hacía 9 noches seguidas, tirando las alubias sin mirar hacia atrás, y cuando terminaba de tirarlas ya fuera de la casa, o sea, desde dentro hasta fuera de la casa, sí, cuando terminaba miraba hacia atrás, y si no veía ningún fantasma es que lo había hecho bien. Ay, madre mía. Oye, pero... Y entonces, por ejemplo, me hablabas de las Lemuralia, pero las Parentalia... Así es, las Parentalia eran en febrero, y es lo que te decía, que había día de difuntos, mogollón. Durante todo el año para el Sí, porque luego están los Mundus Cerealis, o sea, hay un montón de cosas, pero las Parentalia, digamos, se refiere a los parentes, que son los difuntos de tu propia familia, a esos que quieres convertir en lares, digamos, en diosecillos buenos que ayuden a la parte... Ángeles de la guarda, ¿no? Ahí, ángeles de la guarda, algo así, que ayuden a la parte de la familia. En esa, cuando las Parentalia, pues es cuando se limpiaban las tumbas, se les llevaban flores, la gente iba a comer incluso al cementerio, y para estar con ellos, las flores son por Proserpina, por la primavera. Mira que estamos viendo. Mira, esto son columbarios. Esto es un columbario romano. Columbario se llama, columbario es por Columbia, o es por columba, que quiere decir paloma, porque sí, parece un palomar. Sí, sí. Aquí estamos viendo pues unos muertos de Herculano, que estos, efectivamente, es que además los romanos también tenían historias de fantasmas. O sea, si no se han cumplido los ritos con el muerto, si no se le ha enterrado bien y si luego no se le cuida la tumba, etcétera, etcétera. Que todo esto que me estás contando, me estás anticipando, es más parecido a lo nuestro que a Halloween, claro, sí, a nuestras costumbres. Claro, porque somos más romanos, evidentemente, claro, que americanos todavía. Pero sí, totalmente así. Luego, en la Parentalia había una hora concreta, que era el 9º día, que también eran 9 días, a las 12 a la medianoche, era cuando... digamos, se abrían los dos mundos, ¿no? Que de ahí viene el que en la medianoche siga apareciéndonos. Claro. Ahí lo de dividir... La hora bruja, ¿no? Fíjate. Aquí estamos viendo tumbas en el interior, quiero decir, los romanos son los primeros que identifican las tumbas con nombre y apellido, e incluso con foto,
digamos, grabado, dibujo, Sí, lo sí. que sea del fallecido. Absolutamente, bueno, ustedes juzgarán, pero un calco, ¿no? De entonces a ahora, cuánto hemos heredado. ¿Y también contaban historias? Sí, historias de fantasmas. Y además, esas sí que son clásicas, porque son iguales que las nuestras. O sea, iguales. Claro, si hemos heredado los refranes, Paco, Pues pues también las imagínate. historias que se cuentan, ¿no? Sí, las historias, porque la típica es, Plinio el Joven nos cuenta en una carta, por ejemplo, de una casa en Atenas que no se alquilaba porque se oían gritos y no sé qué y tal, hasta que uno pasa la noche ahí, un filósofo, pasa la noche y efectivamente se le aparece un fantasma que luego desaparece en un sitio del jardín, se oían cadenas y todo, y entonces él al día siguiente ordena que excaven ahí y encuentran a un señor mal enterrado y atado con cadenas. Entonces, quiero decir, eso lo hemos visto en todas las películas. En todo, sí, Si de no toda la es- vida de Dios, vamos, que si siempre. no hay abajo un cementerio indio o Ay, hay alguien mal madre. enterrado, un pozo. A mí me cosas has así. convencido, pero yo es que disfruto tanto comprobando semana tras semana los romanos que somos, Pues, oye, y las tradiciones, fácil así que la solución. próxima escuchamos más historias de los Claro que romanos. sí. Os dejo un refrán Con para un hoy refrán, sí. que tiene mucho que ver con esto, que dice, de aquí me sacaréis pedibus premisit. Quiere decir, con los pies por delante. Anda, que no hemos oído ese refrán. Gracias, Paco Álvarez, Gracias de a verdad, vosotros. que yo creo que es uno de los escritores que más publicaciones ha hecho sobre esa herencia de los romanos.